Buenas noches, hermanos. Es un placer poder compartir este tiempo con ustedes. Es absolutamente enriquecedor ir a la palabra de Dios y meditar en ella. Y qué bueno que pueda compartirlo con ustedes. Gracias por seguir y estar pendientes de todo lo que hacemos en la iglesia. Y espero que esto sea de mucha utilidad para sus vidas. Voy a hacer una pausa con el estudio de Santiago que estamos llevando para abordar un tema que tocó mi corazón hoy en la mañana cuando estaba haciendo el devocional con mi hijo Juan Felipe. Y entonces estaba leyendo un pasaje sugerido en un material que él tiene, que era acerca de jueces en el capítulo 6. Y dice el verso 1 que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Si ustedes continúan la lectura se dan cuenta que ese los entregó a manos de Madián implicó una disciplina fuerte, una disciplina de parte de Dios al pueblo que los llevó a sufrir, porque todo lo que hacían, sembraban, venían los madianitas, dice la palabra de Dios, como langostas y lo destruían, acababan con todo lo que el pueblo de Israel estaba haciendo, acababan con sus ganados, no podían hacer absolutamente nada, tenían que correr a veces y esconderse en cuevas y vivir en las montañas. Y cuando leíamos, Juanfe me dijo, oye, pero ¿y por qué les pasó eso? ¿Qué disciplina tan dura? ¿Qué castigo tan fuerte? ¿Qué fue lo malo que hicieron? Porque el verso 1 dice que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel hizo lo malo y entonces tuvo disciplina de parte de Dios. Y llegamos al verso 9 en donde el Señor habla y dice, yo soy el Señor tu Dios que te liberó de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que te afligieron. Estoy leyendo el 9 como ya lo dije. Y los echó delante de ustedes y además les dio una tierra. Y les dice el Señor en el verso 10, yo soy el Señor su Dios. Y les dije que no fueran en pos de otros dioses, de los dioses de los amorreos, de los dioses en la tierra en la que habitan, pero han desobedecido mi voz. Y le decía a Juan, mira, ahí está la respuesta. Lo malo que hicieron, lo que hizo esta gente, este pueblo, fue que fue en pos de otros dioses y empezó a adorar a otros dioses, a alabar a otros dioses y no al Señor que había hecho tanto por ellos. Y vino a mi mente Josué. Y entonces nos fuimos al capítulo 23 y 24 de Josué. El capítulo 23 y 24 son capítulos, son un discurso largo de Josué que habla con este mismo pueblo porque Josué ya iba a morir, estaba a puertas de la muerte, ya era viejo y Josué entendió que era momento de hablar con el pueblo y entonces de alguna manera heredar esa vocación que él tenía al pueblo. Y digo heredar porque suena como toda una herencia. Si ustedes lo leen en el capítulo 23, Josué expone delante de este pueblo las maravillas que Dios había hecho y trae como un refrescar la memoria y les hace ver hacia atrás y les dice, mire, el Señor ha hecho esto por nosotros y empieza a enumerar cada maravilla, cada cosa, cada milagro, cómo el Señor los acompañó cruzando el Mar Rojo, el Jordán, les dio una tras otra victorias y victorias, Jericó, les entregó la tierra y Josué no escatima en esfuerzos para delante del pueblo, dejar en claro, manifiesto las bondades de Dios para con ellos. Y les ha dicho, todos los días de nuestra vida el Señor ha estado con nosotros. Y vuelve a mencionar, obviamente, la liberación que tuvo del pueblo de los egipcios, ¿no? Cómo Él liberó su pueblo de la mano y de servidumbre de los egipcios. Y entonces llega Josué en el capítulo 24 a ese versículo, la parte final del verso 15 que dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Y digamos que esa es la resolución, esa es la conclusión de Josué. Pero antes de eso, en el verso 14,
después de manifestar todas estas cosas, todas estas maravillas, después de decirles, vea lo que ha hecho el Señor con nosotros en medio de todos estos pueblos extraños y salvajes. Dice el verso 14, como una conclusión de todo esto, Josué le dice al pueblo, una exhortación, una invitación determinante. Le dice al pueblo, ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad. Después de mirar todo eso, Josué le dice esas dos cosas al pueblo. La recomendación de Josué para el pueblo, su herencia es, para que les vaya bien y tengan bendición, teman al Señor y sírvanle con integridad. Y qué bueno pensar en eso, porque me hizo echar un vistazo atrás de mi vida, me hizo pensar este pasaje, recordar, hacer memoria, refrescar la memoria de donde me sacó el Señor, de cómo me liberó el Señor, de cuántos milagros ha hecho alrededor de mi vida. Y entonces qué bueno pensar que recibir esa herencia de Josué también, tomarla, apropiarme de ella y decir, lo que quiero es temer al Señor y servirle con integridad. Eso es lo que el pueblo debía hacer y es lo que tú y yo debemos hacer, porque el Señor ha sido bueno en gran manera, porque el Señor se ha manifestado de múltiples maneras alrededor de nuestra vida, bendiciéndonos. Mi parte es temerle y servirle con integridad. Y es ahí donde el verso 15, Josué le dice al pueblo, y si mal les parece servir al Señor, entonces escojan hoy a quién les sirve, si a esos dioses extraños o al Señor que ha sido tan bueno con ustedes, le dice Josué al pueblo. Y hoy digo lo mismo, ahí está siempre la opción de escoger. ¿A quién escoges tú? Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo digo lo mismo que dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Saben qué dijo el pueblo? El verso 16 dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal cosa acontezca, que dejemos al Señor para ir en pos de otros dioses. El pueblo, en medio de la efervescencia y la emoción, escogió lo que tenía que escoger y manifestó de boca que eso iba a hacer. Pero recuerdan que empecé leyendo Jueces capítulo 6. En el verso 1 decía que el pueblo hizo mal, hizo lo malo. ¿Y saben qué fue lo malo? Que se olvidó de esta palabra, que se olvidó de esta emoción de ese momento y tan solo se quedó en un momento de emoción, valga la redundancia. Tan solo se quedó en una manifestación delante de Josué, su gran líder, porque así se dio y así pasó. Pero cuando tuvieron que enfrentarse a la vida, al día a día, ellos empezaron a refundirse. Se dejaron enredar de su nuevo lugar, de las nuevas circunstancias. Se dejaron maravillar de sus pueblos, de sus dioses, del entorno, de su comida. Y se olvidaron de todo lo que Josué les había dicho que el Señor había hecho por ellos y de lo cual ellos habían sido testigos y eran testimonio vivo de de las grandes proezas del Señor alrededor de ellos. El día de hoy esto es una invitación a que no se nos olvide de dónde nos ha sacado el Señor y no nos pase como a este pueblo, porque el precio que pagó el pueblo aquí fueron 7 años de hambre, de dolor y de sufrimiento. Fueron tiempos muy difíciles para el pueblo de Israel, innecesariamente difíciles, porque lo tuvieron que padecer porque fueron olvidadizos y ligeros con el Señor. Hoy es momento para refrendar ese voto delante de Dios y como Josué decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Y no nos vamos a dejar maravillar, ni seducir, ni enredar por nada, ni nadie que nos aparte de la consigna de temer al Señor y servirle con integridad. Porque tú y yo somos testimonio también de lo que Dios ha hecho y de sus maravillas. Nunca tal cosa acontezca, pero no de boca y de palabra como le pasó a este pueblo, sino en verdad, que podamos decir,
firme estoy en que yo y mi casa, hoy y para siempre, serviremos al Señor. Dios les guarde, hermanos. Bendito sea el nombre de Dios.